Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Ocultes. Y hoy vamos a hablar del Carrizal, ¿eh? Llega el informe especial tan esperado, lo viste en las promociones. Y la verdad es que recorrer este lugar fue también aprender. ¿Por qué te digo aprender? Porque conocimos mitos, leyendas e historias sobre este lugar. Y te vas a quedar con muchas ganas, ya te lo anticipo. Seguramente el programa se va a dividir en dos partes porque hay mucho material para esta noche. Arrancamos con la primera parte del informe especial antes de anunciar a nuestros invitados. Primera parte. Llegamos al Carrizal porque vamos a hablar de algunos mitos, algunas leyendas y una historia muy interesante. No te lo pierdas, el recorrido comienza ahora. Tenemos que hablar de uno de los mitos más fuertes que tiene que ver con el fantasma del Carrizal. Así es, un mito que se da en este contexto, es un mito bastante contemporáneo, data de a principios del siglo XXI, o sea, el año 2000, cuando en este lugar, en este contexto de pescadores, de personas que vienen a este lugar a estar en soledad, en contacto con la naturaleza, largan la caña, muchas veces los agarra el atardecer, luego el anochecer, y suele aparecer él. Una persona que muchos han descrito como un militar, una persona con un chaleco, con una campera, con una estructura bastante fornida, pero sobre todo todos coinciden en que tiene una capucha y que la capucha no permite que se vea su cara. Este fantasma, esta aparición, se acerca a la persona solitaria que está pescando con una pregunta que es común para todos los casos reportados. Hey, ¿hay pique? Es la pregunta. Posteriormente, el fantasma asesora a las personas acerca de qué tipo de carnada debería usar y se vienen comentarios como usa lombriz, usa algún tipo de carnada que no refleje la luz del sol. Comentarios de expertos, de una persona que sabe. Eso hace que la persona que ha visto este fantasma entable como cierta confianza con él. Establecida esa confianza, el pescador le da la espalda, todos los mitos coinciden, y larga la caña y normalmente en el 99% de los casos tienen éxito y pueden extraer el pejerrey más grande de la temporada. Cuando giran para verlo y agradecerle por el consejo, este fantasma ha desaparecido. Esta es una cuna de grandes fantasmas porque han sucedido muchas cosas en este lugar y no sería de extrañar que un espíritu en pena se acerque a los pescadores en la noche a comentarle algo de lo que puede haber sido un trágico fin. Uno cuando habla de espíritu en pena tenemos que hablar también de muchas personas que fallecieron acá, ¿no? Que no se supo mucho tampoco de ellos, de ellas, y de ahí surge todo esto de espíritu en pena. Exactamente, esto es un espejo de agua, este es un lugar que mucha gente no sabe que no debe meterse para nadar o para practicar deportes acuáticos sin la adecuada seguridad, y esto ha ocasionado muchas muertes trágicas, muchas personas ahogadas hay en este lugar. Hay un mito también que dice de que muchas personas murieron acá o fueron arrojadas en este lugar durante un tiempo de nuestra historia que tiene que ver con la dictadura militar. Es por eso que este lugar está cargado de posibles espíritus y fantasmas que es muy probable que se te acerquen si venís a practicar este deporte de la pesca en soledad. Sobre todo hay ciertos horarios, ¿no? Hay que aclarar eso también, ¿no? A la noche, ¿no? Pasada la medianoche, donde mucha gente ve, digamos, a estas apariciones. Bueno, estos son algunos de los mitos acerca del Carrizal. Bueno, se habla de este fantasma y justamente queríamos saber dónde se presenta este fantasma. Bueno, ahí lo escucharon a Diego Grill, especialistas en cuentos de terror de nuestra provincia. Vamos a abrir mucho lo que tiene que ver con estos informes especiales porque te vamos a contar la parte histórica también del Carrizal, pero también todos los accidentes que hubo allí. Abro, obviamente, panel porque voy a recibir a Sergio Terrera, bibliotecario, Departamento General de Irrigación, y le mandamos un beso a Delia Segura, quien nos autorizó su presencia. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, agradecidos todos de estar acá, porque
trabajamos en un área dentro del Departamento General de Irrigación, que es el Centro de Documentación, Patrimonio y Cultura del Agua, y ahí conservamos el Archivo Histórico del Agua. Y como dijimos en algunas oportunidades que tuvimos la posibilidad de exponer sobre qué es el Archivo Histórico del Agua, nosotros decimos que en el archivo hemos recuperado mucha información, aproximadamente desde el año 1870, pero necesitamos médiums que nos digan qué tiene que ver cada pieza y cómo se arman entre sí. Y esos médiums son ni más ni menos que la gente que se acerca al archivo y nos cuenta historias, y nos cuenta qué pasó, y ahí entendemos y le damos valor a cada papel que hemos conservado. Y es un placer tenerte, la verdad es que sé que el productor estuvo meses, ¿no? Hay que decir que este programa estuvimos meses, ¿no? Ahí charlando tanto con Delia como con vos, porque queríamos armarlo bien y obviamente la idea de este programa es comunicar desde la parte histórica que nos representa, ¿no? Nuestra querida Mendoza y cómo se formaron, ¿no? Porque uno por ahí naturaliza, estoy acá, estuve acá, bueno, pero ¿cómo se generó esto, ¿no? Exacto. Así que en un ratito vamos a desarrollar con vos, Sergio. Voy a recibir a Gabriel Puebla, él es residente del Carrizal y propietario de Balsas y Saint-Germain. Además de Saint-Germain. ¿Qué tal, Gobe? Buenas noches. Bien, muy bien. Un placer estar nuevamente en tu programa. Así es. Bueno, yo hace ya varios años, desde el 2017, que desarrollo el negocio de subconcesión de balsas en el Club Las Heras. Y bueno, y soy un residente prácticamente De allí. de allí. Voy a decir quien también, más adelante van a ver los informes especiales, pero que también quien nos abrió la puerta del lugar y nos asesoró acerca de cómo hacerlos, ¿no? ¿Dónde tenemos que apuntar? Ahí está específicamente. Quiero arrancar con vos, Gabriel, y sumergirme a esta parte tan linda de nuestra provincia. ¿Cómo comienza el Carrizal? ¿Cómo el Carrizal llega a ser el Carrizal? Es una historia bastante linda Ujú, y tiene que ver cómo se conforma el paisaje cultural de Mendoza. ujú, La naturaleza, a través de millones de años, dotó de determinadas características a nuestra región y el agua fue escurriendo. El río Tunuyán, que es sobre el que se encuentra el Carrizal, nace en la cordillera de los Andes ujú, y el caudal que lleva el Carrizal depende de cuánta nieve cae cada invierno. ujú. Si es que hay inviernos que ha tenido mayor cantidad de nieve, inviernos en los que el caudal ha sido poco. Es así que empieza a escurrir y en algunas partes, sobre todo lo vemos en el departamento de Tunuyán, aflora a modo de vertientes. A través de sus nacientes y hasta su desembocadura en el río Desaguadero, el río Tunuyán pasa por los departamentos de San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Luján, Rivadavia, San Martín, Junín y La Paz. Recorre todo ese camino y muchas veces desde los primeros pobladores que no tenían mayores necesidades de abastecerse de alimentos porque sus familias eran pequeñas, cuando llega ya la colonización española, empiezan a haber otras necesidades y se empiezan a ver otras virtudes del camino que recorre el río Tunuyán. En esas virtudes estaban la aparición de alfalfares y pasturas que daban la posibilidad de alimentar al ganado y a los caballos. Siempre estuvieron buscando en la época colonial la posibilidad de conectar el Atlántico con el Pacífico a través de un camino, pero se encontraban en estas zonas de extrema aridez con que pasaban muchos días sin tener agua. Y ahí adquiere un valor especial el río Tunuyán porque encuentran la posibilidad de seguir el curso de un río y pasar a Chile, a lo que es actualmente Chile, a través del paso del Portillo. Ahí podían pasar, comerciar y transitar de una manera bastante buena. Les quedaban algunos detalles, como lo que es la actual villa cabecera del departamento de La Paz, y es por eso que en la época colonial, a finales del 1700, se decide hacer la primera obra hidráulica. Esa primera obra hidráulica tiene que ver con traer agua del río Tunuyán y llevarla a través de un conducto hasta lo que es actualmente la villa cabecera de La Paz. Es el primer antecedente que tenemos como obra hidráulica. Las formas de riego eran bastante básicas, con las posibilidades que tenía la tecnología en ese momento, y desde finales de 1700 hasta finales de 1800 no se percibe la construcción de otra obra. Perfecto. ¿Cuándo aparece esa otra obra? Cuando la provincia decide buscar en Europa
un ingeniero hidráulico capaz de domar las aguas que bajan de la cordillera de los Andes. Es así que buscan a un ingeniero especializado y contratan al ingeniero César Chipoletti. El ingeniero César Chipoletti lo conocemos actualmente, o nos queda su nombre por el dique que está sobre el río Mendoza, pero en el mismo momento construye uno sobre el río Mendoza y uno sobre el río Tunuyán. El que construyó sobre el río Mendoza, que es el que conocemos como el dique Chipoletti, lleva su nombre, y el que construye en el río Tunuyán, inicialmente se llamó dique Medrano y actualmente se lo conoce como dique Tiburcio Venegas. Muchos especialistas recorren y recorren el río para ver dónde era el mejor lugar para hacer una obra. Y Chipoletti, para hacer esta obra de derivación, elige un punto que es prácticamente coincidente con el que se eligen 100 años más tarde para construir la presa del Carrizal. La verdad que es... ¿Por qué se construye 100 años más tarde? Ahí vamos con el resto de la historia. ¡Qué ansioso! Quedó mucho, claro, claro. Es que yo Porque hace una obra de derivación y sistematización para poder administrar el agua de los canales. Y queremos hacer esta diferencia, una obra de derivación, por eso es el dique. ¿Y por qué le llamamos al Carrizal presa? Porque la presa es una obra para embalsar. En el Carrizal actualmente guardamos agua y en el Tiburcio Venegas la repartimos, se distribuye. César Chipoletti trabaja en el seno del Departamento General de Irrigación. Es ahí donde tiene su base de operaciones y llega a ser el superintendente del Departamento General de Irrigación y deja sentadas las bases para seguir estudiando el río. Se siguen buscando ideas y hay temporadas en donde hubo posibilidades de hacer grandes obras y otras en las que hubo que apelar a los recursos que ven disponibles para hacer lo indispensable en el momento. Si bien ya Ivanišević en la década del 40 empieza a detectar lugares en el río, se tuvieron que priorizar, mejorar los diques existentes. Ahí se hace la primera reparación del dique que había construido César Chipoletti y empieza a recorrer el río buscando un lugar para embalsar. Embalsar agua era la necesidad y generar energía. En la década del 40 es cuando se construye la primer presa en el territorio provincial, que es el Niwil, pero en la zona norte no había ninguna. Se buscan distintos lugares y al momento de establecer el lugar para una presa se tienen que estudiar muchos factores. El caudal del río, por ejemplo, para lo cual se establecieron estaciones de aforo y poder saber cómo se comportaba a través del año, qué caudal traía. Un lugar donde embalsar, un vaso donde contener y también que geológicamente el lugar permitiera asentar una muralla o alguna forma. Para retener todo el agua. Para contener el agua. Para contener el agua. Y ahí se elige el punto el Carrizal. ¿Sí? Después de muchos estudios, Ivanišević, Wilmont y muchos otros grandes héroes que han quedado en la historia, pero de los que conocemos muy poco o se han difundido muy poco, eligen el lugar. Bien, eligen un lugar, a ver, ayúdame con esto, ¿no? Un lugar, ¿qué había en lugar? Porque se habla mucho de esto de mito, bueno, que hoy está todo tapado en agua, pero bueno, que había viñas, que había casas. Una de las cosas que nos gusta compartir cuando nos visitan y que hemos compartido con la producción del programa son fotografías del lugar la estamos viendo. Que dan cuenta justamente que era un lugar donde no había viñas, no habían casas. Bien. Las casas que se ven es el barrio que se construye. Miren esta foto, por ejemplo. ¿La estamos viendo? No había absolutamente nada. Nada. O sea que es un mito esto de las viñas. Exactamente. Ha quedado eso de que fueron tapadas viñas. Este tipo de fotografía. Perdón, Sergio. Quizás más en los costados. Alcanza luego que toma dimensiones el agua, alcanza ciertos lugares que habían viñas, había una bodega. Todavía cuando sube el agua bien arriba, se alcanza a tapar esa parte de la bodega. Se decía que había una iglesia también en la zona,
más a los costados, pero en la parte inicial del dique seguramente no había nada. ¿Y es Sí. verdad que sigue sonando la campana de la iglesia? Son mitos. Y son leyendas. Ajá, mira cómo sabe, mirá que muy bien, pero Eso dicen. se pudo haber expandido, digo, el agua abarcando Exactamente. otro tipo de territorios donde estaba la iglesia, donde estaba Se La hace- las bodega. viñas. Los primeros trabajos van en paralelo. Sí. El técnico que va buscando geológicamente el mejor lugar y de la parte legal y financiera que van buscando los recursos para financiar la obra y también para expropiar a quienes se podrían haber visto de algún modo que sus terrenos quedaban inundados por este lago. Así es que en las zonas aledañas, obviamente, en todo ese perímetro, como bien estás diciendo, Claro. quedaron Cuando algunas baja el construcciones, agua, algunas plantaciones. cuando en el temporada de verano, cuando se usa el agua para riego, baja mucho el dique Sí. y se logra ver todavía algunos palos de viña sobre bien la costa, o sea, y la bodega que está a la vista todavía, parte de la bodega esa. Claro. Eso es cuando baja el agua, se ve. Cuando el agua está arriba no se logra ver. Sí la bodega. La bodega sí se ve a simple vista ahora. ¿Esa bodega está históricamente? Estaba, Estaba. ¿Qué bodega es? ¿Está? no recuerdo No qué recuerdo. nombre. No, está en un club que no me acuerdo bien el Bien. nombre. Me parece que... bah, Pero digo, cuando armaron cuando construyeron el tema del carrizal, ¿estaba esa bodega o viene después? Estaba, Ah, estaba y eso- por eso es eso quería parte de apuntar. las construcciones, Ujú, como eso decíamos recién, construcciones y alguna parte de plantación que se iba a ver inundado. Cuando Inundado. se proyectan grandes represas a nivel mundial, uno de los elementos que se analizan es el impacto que va a tener social y ambiental. El impacto social está dado justamente por esto. Si hay un pueblo, por ejemplo, cuando se construye Yacyretá, se levanta todo un pueblo y se reconstruye en otro lugar. sí, seguro. Porque se que sí. necesitó ese espacio. Claro. Hoy se está tendiendo a que las presas no sean tan grandes y que tengan menos impacto social y menos impacto ambiental. Muy bien, esto pasa más o menos, lo empiezan a construir 40, 50. En los 40, en la década del 40, se empieza ya a definir el lugar, como dijimos Bien. recién. Teníamos como superintendente general de irrigación a Francisco Gabrieli. Francisco Gabrieli se queda con este proyecto, con esta idea, y llega a la gobernación 20 años más tarde, con esa idea, con ese proyecto, le da total impulso. Dentro de buscar los fondos, se apeló a fondos de la nación, fondos de la provincia, pero hay que destacar que esta obra también es financiada por los regantes del río Tunuyán. Los regantes del río Tunuyán buscan recursos y aportan para que esta obra se construya, porque es el que va a garantizar una regularidad en la entrega de agua. Total, bueno, pasa en el 40. Esto que sí. él marcaba en el verano, en Sí. el invierno, o sea, en la época que más se necesita el agua, hay que tener agua guardada. Bien, ¿se inaugura? Y se inaugura en 1971. Ah, todavía seguíamos, no sé, tanto, 20 años después. 20 años después de haber elegido el punto, digamos. Desde que se eligió el punto, en el 65, es que este impulso del que les hablaba recién, hay una interrupción en el gobierno de Gabrieli. Gabrieli es repuesto en la gobernación. Bien, lo frenamos. Y se logra terminar. Afortunadamente, a pesar de los vaivenes de la Sí. política, la obra continuó su curso y se pudo terminar e inaugurar. Perfecto, se inaugura. ¿Cuándo el carrizal llega a ser lo que hoy conocemos, esta cosa que la gente va a tomar mate, se popularizó, se come el asado, en la orillita se mete un poquito en la orillita y vuelve? Es súper interesante la pregunta que haces. Sí, Porque, claro, estamos viendo una finalidad. claro, Pero las presas son multipropósitos. claro, Embalsar para tener agua para regar, total. pero también generar energía. Ujú. No es menor el hecho de que las grandes presas se construyen hoy por hoy gracias a los aportes que hacen las empresas que producen energía. Perfecto. Bueno. Y tienen otros beneficios. Uno de esos beneficios es el turismo. Muy bien, y frémelo ahí, te freno, el turismo, dijo, porque tengo que presentar el segundo informe de esta noche. Y qué lindo conocer la historia, ¿no? De nuestro querido Carrizal. Vamos al informe.
Bueno, y llegamos a uno de los lugares que también tiene un mito y que tiene que ver con el más allá, con cosas sobrenaturales, Con con experiencias. fenómenos, experiencias, eso. Exacto, experiencias paranormales que vivieron personas en cabañas, en alojamientos. Te pongo un poco en contexto. Ujú. Este lugar está lleno de campings, de sitios donde alquilan cabañas, casas rodantes, donde hay lugar para acampar. Y es un sitio que reúne a mucha gente, muchas veces adolescentes, muchas veces grupos de amigos grandes, que pasan varios días teniendo sus vacaciones de verano, por ejemplo, en este lugar. Este mito también es contemporáneo, también es de nuestro siglo, de este siglo que está corriendo. Este mito se desarrolla en un lugar como este, una cabaña. Dos grupos de amigos grandes, eran unas 15 personas más o menos, decidieron alquilar una cabaña como esta, quizás un poco más grande, para poder alojarse. La cuestión es que alquilaron dos cabañas, una enfrentada de la otra, y ahí pernoctaron. Durante esa primera noche no ocurrió nada que les llamara la atención, pero en la segunda noche empezaron a escuchar todo tipo de sonidos que tenían que ver, según ellos, con animales de la zona, probablemente caballos, zorros. A la tercera noche es cuando sucede el fenómeno más impresionante que reporta esta gente. Ellos estaban pernoctando en este lugar, eran alrededor de la 1 de la mañana, y empezaron a escuchar que caía granizo, pero no escuchaban la lluvia. Cuando se asomaron por una pequeña ventana como esta, se dieron cuenta que lo que caían eran piedras, rocas como las que hay acá. Todo este patio quedó inundado de rocas. El sonido que había en el interior de la cabaña era ensordecedor. Lo curioso de esto es que les pasó a 15 personas en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Las 15 personas reportan lo mismo. Una lluvia de rocas que bombardeó la casa y que hizo una noche bastante tenebrosa. A la mañana siguiente, muchos esperaron los primeros rayos del sol para poder presenciar de qué se trataba esta lluvia de piedras. Salieron y el lugar estaba totalmente limpio. Esta historia se repite muchas veces en estos sitios, ¿sí? Sobre todo acá en el Carrizal. Es un mito constante, es algo que se repite, es un relato que le ha sucedido a muchas personas. Una misteriosa lluvia de rocas que azota este lugar. Recordemos que estamos en el dique El Carrizal, un lugar donde está lleno de mitos y misterios acerca de qué es lo que hay debajo del agua en este lugar. Esa presencia, esa energía probablemente lleve a que personas susceptibles tengan experiencias paranormales como las que te acabo de contar. Vamos a conocer mucho más. Muy bien, esto me encanta de poder mezclar entre los mitos y entre la historia del Carrizal. Lo que hablamos con Diego Grilli en el informe tiene que ver con los mitos de la gente del lugar. A medida que íbamos llegando, mucha gente nos contaba, hablen de esto, hablen del otro, y lo estamos desarrollando esta noche en el programa. Y por otra parte, paralelamente, tenemos que hablar de la historia, ¿no? Y es allí donde nuestro querido amigo Sergio entra en acción, ¿no? Es así. Habíamos llegado a cómo se empieza a conformar lo que es hoy turísticamente. Y creo que es sumamente interesante por toda esta energía de la que hablan en los relatos, de lo que produce esa energía, también da vida a un espacio para disfrutar del agua. Disfrutar del agua implicó que en la década del 80 empiezan a asentarse los principales clubes y se hacen los principales loteos de casas de fin de semana, todo con un fin recreativo. Empieza a hacer la pesca un atractivo importante y en esto que decíamos, cómo se vincula cada uno que va habitando un lugar con el agua, empiezan a aparecer también otras tensiones. Y no está de más decir en este momento que a veces al Carrizal llegan o vemos en el paredón del Carrizal mucha cantidad de elementos que a alguien no le sirvieron más, como puede ser un envase, como puede ser una lata, como puede ser cualquier otra cosa, y Eso la se ve tira mucho, al agua. ¿no, Gaby? Lamentablemente sí. Sí.
Digo, vos estábamos la otra vez paseando en el barco, ¿no? Allí, bueno, y nos contabas acerca de ello. Sí, sí. Debería ser de cada ciudadano que visita el lugar un compromiso de cuidarlo, ¿no? Si llevo una botella de gaseosa y la desocupo, llevármela para la casa. No dejarla ahí porque no ayuda, impacta mucho con el lugar. Es más, creo que el compromiso debería de ser, traje una botella, pero me llevo 2 o 3 para casa y hago la deposición en donde corresponda. Y no dejarlo en el Carrizal, no dejarlo en un lugar así. Ni en un lugar como el Carrizal, ni en un lugar turístico como los distintos que tiene nuestra provincia de Mendoza, ni el planeta, ¿no? Un compromiso con el planeta. ¿La gente está tomando conciencia o vos ves cada vez más esto? Yo creo que sí, porque se está trabajando mucha concientización con respecto a este tema. Deberíamos tomarlo como algo personal, poder cuidar de esta manera, en este caso estamos hablando del Carrizal, pero el planeta. Y esto perjudica, digo, voy a hacer un ping-pong así rapidito, pero digo, esto perjudica, digo, vimos muchos accidentes, ¿no? De personas que se terminaron ahogando, esta cosa que van tirando, esta cosa que, digo, estos elementos perjudican a la hora de la persona que se cayó y no puede salir. Y puede llegar a perjudicar, no conozco ningún caso fehaciente que sea así, pero sí, por ejemplo, a la fauna y a la flora. Sí, en el caso de la actividad de la pesca. Claro, exactamente. Eso perjudica, ¿no? Todo. Hay muchos animalitos autóctonos ahí, hay patos, hay garzas, que todo lo que uno tira impacta, y a los peces también. Entonces, tenemos que cuidar eso porque es tan lindo poder disfrutar y recrear nuestros tiempos en un lugar así y que lo tenemos a un paso. Perfecto, excelente. Ya voy a vos, Sergio, ¿no? Porque quiero dejar a la gente con intriga, ¿no? Con respecto al cómo nace esta parte turística del Carrizal. Y también tiene que haber un hecho donde pasa a ser muy popular, donde se popularizó el Carrizal. No me mires así, Sergio. Esto es como televisión. Vamos a la tercera parte del informe especial. A ver. Bueno, estamos en el Carrizal con doña Olga. ¿Cómo le va, doña Olga? Bien. Yo digo que no tenga nervio, ¿viste? Que estaba nerviosa por la entrevista, pero no, es como hablar acá. Sí. Vamos a hablar, sí, de esto, de hace cuánto que vive acá. ¿Hace cuántos años que vive? 40 años. 40 años, un montón, un montón. ¿Y acá crió a sus hijos, a sus nietos, nietas? Todo. Todo. Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que más misterioso que le tocó vivir? Sí, siempre dicen que acá que llora una mujer, que habla, que la ven. No sé si será. ¿Usted la escuchó? No, yo no la he escuchado, no. Bien. ¿Una mujer de qué tipo? ¿Una mujer? Una mujer joven, dice que llora. Bueno, mi papá sí, a él siempre, mi padre lo han asustado, a él sí. A él sí le asustaba. A él sí. ¿Y su padre escuchaba eso? Siempre. Siempre. Sí. No ¿Y qué se dice de esa mujer? ¿Por qué lloraba? Dicen que después hallaron una cabecita y por eso la enterraron, porque creía que era ella, la que podría ser ella, supongamos. Pero siempre lloraba, se veía de blanco, como ser la pareja de la Karina. Dice que mi hija. Su hija, esta Karina está detrás de cámara, quiere mostrar a la gente, ¿no? ¿Qué dice qué? Él dice que una noche sintió como un quejido así y fue como un viento. Y él estaba durmiendo y se despertó y entró una mujer de blanco y pasó. Y le dijeron, ¿y qué hiciste vos? Y dice, me tapé la cabeza nada más. Porque nosotros estuvimos hablando, ¿no? De una mujer que perdió a su hijo, que se ahogó en el Carrizal acá. Sí. Y esto es lo que se habla alrededor, ¿no? Le vamos a contar a la gente, que es esta mujer que todas las noches, estamos hablando hace años atrás, ¿no? Que buscaba, ¿no? A ese hijo, esa hija perdida. ¿Cómo que lo buscaba? Por eso llora. Estábamos todos ahí. Un beso gigante a Olga y toda su familia, de verdad.
Un beso gigante, nos atendieron muy, pero muy bien. Son hermosa familia, una familia histórica del Carrizal. Así que este beso gigante y este apachacho para toda la gente, ¿no? Y antes de que me hables de cómo llega a popularizarse el Carrizal, les cuento que lo tenemos que dejar para el próximo programa. No hay tiempo. No hay más, no hay tiempo. No hay tiempo, pero me encanta esto, porque a la gente le vamos a dejar con intriga. Por ¿Está supuesto. dispuesto para el próximo programa a hablarme todo? Porque cerramos el próximo programa. Bien, ¿Está dispuesto? estamos dispuestos. Muy bien, me gustó. Gaby, muchísimas gracias. ¿Usted está Muchas dispuesto a hablar también en el próximo? Pero- Porque falta la parte de usted acá. Pero por supuesto Ah, muy que bien. estamos dispuestos y bueno, que sea así. Quería recordarte, Sí, obvio. Goga, que me mandaron un saludo muy especial, Ay, la ¿quién? familia de Olga. Ay, Para vos, se quedaron nos amamos. pero súper contentos con tu visita, así que bueno, Ahí está. te mandaron muchos Ay, cariños. comimos todo casero. Todo casero hace esa familia. Qué rico, Todo comimos, todo casero, asado casero, todo. La próxima vez Vos venís con inviten. nosotros, y sí, obvio, te venís con obvio. nosotros. Ahí tenemos el teléfono, así que se viene con nosotros. A vos que estás en casa, muchísimas gracias por acompañarnos y atenti a la programación porque se viene la segunda parte. Te queremos que descanses. Chao.